ruido, pero... A ver. Buenas, ¿qué tal estáis? Perdón por la sorpresa, Megan. Buenas. Eh, a ver, que me voy a intentar posicionar aquí un poquito. Voy a empezar mirando la hora y 24. Me han dicho que tengo 90 minutos, intentaré... Es broma, es broma. Vale, bueno, pues mira, gracias al equipo de alabanza la verdad es buenísimo el poder estar aquí, el poder alabar en comunidad, oyendo a tus hermanos y hermanas y sintiendo que estamos juntos, ¿no? En la presencia del Señor, de verdad, echando nuestras preocupaciones sobre Él, pero también levantando nuestras voces para alabarle por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y espero que el tema de hoy no nos pare, ¿no? Porque hoy, que si habéis visto, el sermón de hoy se llama Mi pecado, ¿vale? Y no es solo el mío, es el vuestro también, ¿vale? O sea que tampoco os hagáis no tengáis muchas expectativas de averiguar cosas jugositas acerca de mí. Pero no vamos a hablar solo del pecado, sino cuál debería ser nuestra respuesta al pecado, ¿no? Que es el arrepentimiento. Y a hablar acerca de eso, porque estamos en el Salmo 51, que es un salmo de David, ¿no? Y cuando vamos a hablar del pecado, pues primero, y del arrepentimiento, creo que tenemos que entender un poco qué es el pecado, ¿no? Porque pensando en esto, yo creo que hoy en día mucha gente, el pecado como que es un concepto que no nos cuadra, ¿no? Y que pues como que le damos poca importancia, y sobre todo en la sociedad de hoy. Estaba el otro día tomando unas copas con un amigo que es ateo y le encanta hablar de estas cosas conmigo, y estábamos hablando y él me decía, bueno, yo creo que la humanidad en esencia es buena. Y yo, vale. Digo, bueno, entonces, ¿cómo explicas cosas como, bueno, hablé de cosas que a lo mejor eran más familiares para él, pero bueno, imagínate cualquier asesinato o genocidio o cualquier tipo de barbaridad que pasa, es como, ¿cómo explicamos eso? Y él dijo, bueno, yo creo que las ideologías son las que influencian a la gente a hacer cosas malas. Y yo, vale, muy bien. ¿Y quién inventa las ideologías? Bueno, deben ser personas y tal, y digo, claro, entonces esas personas son malas, y bueno, sí, digo, vale, ¿cuál es la diferencia entre tú y esa persona? Y él, pues la verdad es que no te sabría decir, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que nosotros como creyentes somos un poco más conscientes, espero, de que el pecado es algo que vive en todos nosotros, ¿no? Nosotros hemos, a través de Jesucristo, vencido al pecado, pero todavía no lo hemos dejado atrás, y evidencia es en nuestra conciencia propia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el pecado, no? ¿Y por qué necesitamos arrepentimiento? Eh, lo primero que podemos hablar es de, pues, o sea, ¿qué es este pecado? ¿Qué efectos tiene este pecado, ¿no? Y yo puse una pregunta en el WhatsApp de la Iglesia de Príncipe de Paz, que era, bueno, ¿cuál creéis que es el poder más destructor del universo, ¿no? Y obviamente nadie me ha contestado porque lo puse a las 12 de la noche, pero y obviamente todos sabéis de qué estoy hablando porque ya os lo he dicho, pero es que es verdad, si pensamos hoy en día en todos los problemas que asedian a la sociedad, es el pecado, es la raíz de lo que está detrás de todo. Si pensamos en la contaminación que sin precedentes del cielo, tierra y mar, eso no es por nuestra bondad y nuestro deseo de cuidarnos los unos a los otros. Puede ser muchas razones, pero entre otras es nuestra codicia y nuestro deseo de tener más y más, ¿no? O si piensas en las miles de especies que quedan extintas o extinguidas cada año, también eso no es por nuestra caridad o por nuestro amor al mandato que Dios nos dio de cuidar este planeta en el que estamos, ¿no? O si piensas en la economía, que muchas veces entramos en estas crisis y tal, pero de alguna manera los mismos siempre salen con más dinero que los demás. Es como, ¿qué pasa, no? Esta economía no está hecha para cuidar al mundo, está hecha para beneficiar a los que los benefician y los demás se aguantan, ¿no? O sea, dicen que el 22% de la población mundial, el 22, o sea, imagínate, 2 de cada persona que conoces, aunque en España obviamente no es el 22, pero digo a nivel mundial, viven en pobreza absoluta, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, no tienen nada, ¿no? Esto es fruto del pecado. Porque el pecado es destrucción, y es destrucción para nosotros y destrucción para los que nos rodean.
Y todo empezó en el jardín del Edén, y esto lo sabemos, pero quería de todas formas tocarlo brevemente, porque Adán y Eva desobedecieron una orden directa de Dios. Dios le dice a Adán, le dice, bueno, aquí está el jardín del Edén, puedes comer de lo que quieras, tú eres el responsable, ¿vale? Todo, menos el árbol del conocimiento, ese no lo puedes tocar, ¿vale? Y eso es lo que hacen exactamente. Y a través de eso fuimos contaminados todos, porque Dios los eligió a ellos, les puso en unas condiciones perfectas y eran los representantes perfectos de la humanidad. A veces pensamos, es como, bueno, pero si yo hubiese estado ahí, claro, yo no tuve la elección, es como, bueno, y tú tampoco estás en las Olimpiadas, ¿no? Pero no vas a decir que si España no gana el oro en baloncesto, que es porque tú no estabas, ¿no? O sea que, por favor, entendamos que Dios los eligió porque Él sabe que eran los representantes perfectos para nosotros, pero aún así ellos no pudieron hacer lo que Dios les había pedido. Y entonces con ello quedamos todos contaminados, la raza humana. Pero ¿por qué a Dios le importa tanto que vivamos sin pecado, ¿no? A lo mejor es una pregunta que nos hacemos. Y la realidad es que Dios no es un Dios como controlador, obsesivo, que tiene como su zen, ¿no? Y Él está muy tranquilo en su palacio y no quiere que tú hagas cosas malas porque es que le irritan y entonces ya no puede estar tranquilo, se queda inquieto. No es eso. Es que Dios es un Dios de propósitos y Él nos creó a nosotros con un propósito, que es ser su familia y estar con Él, tener comunión y relación con Él y los unos con los otros. Y el pecado nos aleja de Él y no nos permite acercarnos a Él para tener una relación. Entonces, por eso a Dios le importa nuestro pecado y por eso a Él le importa que nosotros pequemos, porque nos impide acercarnos a Él y tener esa relación para la que Él nos creó. Y podemos ver fácilmente que en el reino animal, por ejemplo, no es lo mismo. No nos dice en ningún sitio en la Biblia que Dios va a juzgar a los tigres por las veces que se han comido a humanos, o a los gorilas cuando un gorila más joven le da una paliza al alfa para que se vaya y quedarse él con todas sus chicas, ¿no? No nos dice nada de eso la palabra, porque ellos viven según sus instintos y según su propósito, que no son los nuestros, ¿no? Entonces, con eso llegamos al Salmo 51, que todavía no lo vamos a leer, pero el Salmo 51 es un salmo de David que escribió después de que supongo que lo sabéis, pero bueno, lo que pasó es que él se levantó un día, dicen que se levantó de estar durmiendo por la tarde, miró por su balcón y vio a una mujer desnuda, bella, duchándose, pidió a sus empleados o sus siervos que la trajesen, se acostó con ella se quedó embarazada y entonces él... O sea, ya llevó su error al máximo, intentó ocultarlo, no pudo, acabó haciendo que muriesen varias personas para encubrir su pecado. Y Natán, el profeta, le confrontó y él fue convencido de pecado. Y vamos a leer ahora 2 de Samuel 12, del 7 al 4, que es cuando Natán le dice, oye, pues había un hombre que tenía una ovejita y un señor muy malo se la quitó y tal. Y dice David, bueno, este hombre merece la muerte. Y dice Natán esto. No sé si está, pero tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si eso hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, el hijo que había tenido con Betsabé, pues tus acciones han ofendido al Señor. Qué fuerte, ¿no? O sea, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí alguna vez sí que me han confrontado de pecado, que fue lo que llevó que me convirtiera, porque yo iba a la iglesia pero no lo vivía, ¿no? Pero no fue así. Fue una frase nada más, no fue como...
Pero esto creó un cambio en David brutal, porque él fue de ahí, bueno, pasaron varias cosas y él escribe el Salmo 51. El Salmo 51, que es un salmo que es cantado, que era cantado en el templo. Que David lo escribió para que el pueblo de Israel supiera lo que él había hecho y lo que él había pasado. Imagínate que Pedro Sánchez o Boris Johnson o alguien así saliese y a lo mejor no te cantase una canción, pero tuviese un ensayo hablando acerca de sus errores y su pecado y cómo necesita perdón, necesita restauración por lo que él ha hecho y por el daño que se ha hecho a sí mismo y a otros, ¿no? Fue un momento, yo imagino, impactante para Israel, porque eso no es normal. Eso es una acción que de verdad debe transformar a las personas. Entonces vamos a leer el Salmo 51, que si lo veis en la pantalla bien, y si no, estoy leyendo la versión de Reina Valera del 60 porque me gustó la traducción y pues oye, tenemos opciones y para eso elegimos. Empezamos, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces esta es la respuesta de David a ser confrontado con su pecado y sentir de verdad que él había pecado. Y este es el mismo hombre que había en Primera de Samuel se dice que es un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? El mismo que cometió estas atrocidades, porque fueron atrocidades, también es un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Vale? El arrepentimiento, la palabra que se usa normalmente para arrepentimiento en la Biblia, que es en el Nuevo Testamento donde se utiliza más, ya sabéis que me encantan las definiciones, es metanoia, que es dar un giro a tus pensamientos, 180, ¿no? Para ir de mal hacia bien, ¿vale? Metanoia, es dar un giro, 180 grados, cambiar de dirección reconociendo delante de Dios que el camino por el que estábamos es malo y que es absolutamente necesario que demos la vuelta. Pero el arrepentimiento, y podemos verlo en este salmo, se compone de 4 partes, ¿vale? Es reconocimiento, confesión, renuncia y restauración. Y esa última, la restauración, es la que David de verdad, como que resalta en este salmo. Entonces, rápidamente, reconocimiento, lo sabemos, pero definición según la RAE, acción de examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias, ¿vale? En el Salmo 51 del 3 al 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿qué requiere el arrepentimiento de nosotros? Requiere estudiar nuestras acciones o falta de acción para identificar el pecado en nosotros y aceptar que nuestros pecados son lo que son
que son destructivos y son rebelión contra Dios, ¿vale? Esto es un concepto de lo que se habla, ¿no? Que el pecado es rebelión contra Dios, porque al final, cuando tú pecas, tú estás diciendo, el propósito que tú tienes para mí, paso. No es lo que me interesa. Puede ser solo en este momento que no me interesa y normalmente sí me interesa, pero ahora mismo paso olímpicamente, porque lo que a mí me interesa es esta cosa que me interesa más que tú. Eso es rebelión contra Dios, ¿vale? Lo segundo es confesión, y os prometo que esto, el final va a ser la leche, vamos a estar animados, no os preocupéis, ¿vale? Si el Señor os está convenciendo de pecado, lo siento porque está orando mucho, pero también no os preocupéis, llega lo bueno. Confesión, que igual lo que se usa normalmente en el Nuevo Testamento es homologeo, que es homologar o equiparar o poner en relación de igualdad dos cosas, ¿no? O sea, y en el Salmo entero es una confesión, o sea, es que no hay una parte específica, ¿no? Es como dice como el Tito, es Salmo de David para el director de la música del templo, ¿no? Es como, esto es su confesión, ¿no? También confesamos delante de Dios, confesamos a veces, no siempre, pero a veces delante de los hombres, porque el arrepentimiento requiere que reconozcamos que hemos pecado y que eso es rebelión contra Dios y contra sus propósitos para nuestra vida. O sea, no solo falta con confesarlo, o sea, con reconocerlo, sino que también hay que confesar lo que hemos reconocido, ¿vale? Y lo tercero, renuncia, que esta puede ser bien difícil, ¿no? Porque lo de reconocer y confesar la realidad es bastante fácil. Tenemos el Espíritu Santo que nos da conciencia de pecado y pues nos lo quitamos de encima, ¿no? Se lo entregamos a Dios. Pero renuncia, que según la RAE es hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene o que se puede tener, ¿no? Renunciar al pecado es dejar el pecado atrás y nunca volver a él. Y dice, por ejemplo, en el Salmo 51, en el 14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Él reconoce que sin la ayuda de Dios, él no va a conseguir parar de ser quien él es. Él sabe los pecados que ha cometido, él sabe que ha matado a varias personas para conseguir encubrir su pecado y él le pide a Dios, por favor, guárdame de esto. Soy un rey, tengo mucho poder y sé que es fácil para mí hacer este tipo de cosas porque abuso del poder que tú me has dado, Señor. Entonces, para el arrepentimiento, tenemos que por deseo propio cerrar la puerta del pecado en nuestra vida, ¿vale? Y si conseguimos hacer esas tres cosas con la ayuda de Dios, hay una cosa preciosa que pasa y que es el enfoque del Salmo y que en realidad como la mitad de los versículos del Salmo están hablando de esto, que es la restauración. Que la definición es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. ¿Vale? O sea, arreglar lo dañado o reponer lo destruido. Y hay un montón de versículos para esto, os voy a leer unos cuantos, pero es donde de verdad David se enfoca. Él está escribiendo este salmo al pueblo de Israel, lo está escribiendo a Dios, pero para el pueblo de Israel también, y él está enfocándose en la restauración. Eso a él le pareció importante, ¿vale? Después de pasar por todo esto. Y algunos de los versículos son, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, el arrepentimiento exige que busquemos la restauración del pecado, restaurar el daño que nosotros hemos hecho y el daño que hemos causado en nosotros mismos, ¿no? Y en nuestra relación con Dios. David, por ejemplo, lo que hace es él, después de, bueno, el Señor le dice que su hijo va a morir, él se tira por los suelos, llora, ora, pide, al final su hijo muere. Y entonces él va al templo, alaba al Señor, vuelve a su casa, se ducha y va y se acuesta con Betsabé, que para entonces, bueno, ya era su mujer, ¿no? Y se acuesta con ella para consolar, la va a consolar y se acaban acostando. No sé exactamente cómo pasó, yo no estuve ahí. Pero lo que os puedo decir es que ella había perdido su marido, que en aquel entonces era un poco distinto ahora. Ella no tenía mucha opción de ganar dinero o de mantener la vida que ella tenía antes. Ella básicamente estaba destituida, abandonada, mientras que no tenía marido, porque así era la sociedad de aquel entonces. Y David la intenta restaurar trayéndola a su familia para hacerla parte de ella y que ella pueda poder mantener la vida que ella tenía antes para poder cuidarla, tenerla cerca, ¿no? Él intenta hacer restauración también, porque el pecado hace destrucción dentro y fuera de nosotros.
Pero yo no sé si David se daba cuenta cuando estaba escribiendo este salmo, pero este salmo habla de la restauración que Cristo nos da. Él está pidiendo, su alma anhela la restauración que solo encontramos en Cristo. Y entonces con esto voy a terminar, solo me quedan como 80 minutos. Son los puntos acerca de cómo la restauración de la que David habla es la restauración que Cristo nos ofrece, ¿no? Entonces, varios aspectos. Primero, Cristo borra nuestros pecados. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él añora sentir limpieza de este pecado que le contamina, ¿no? Él es muy consciente, reconoce a un nivel muy profundo que está manchado por el pecado. Luego también el Señor restaura nuestra alegría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de la salvación. Necesitamos esa restauración. Si el Señor no restaura nuestro gozo de la salvación, ¿cómo vamos a poder salir de un ciclo de pecado? ¿No? Tenemos que entregarnos a que el Señor renueve nuestra alegría. Pero Él también restablece nuestra intimidad con Él. Dice en el 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y sabemos que a través de Cristo no hay marcha atrás de nuestra salvación. Podemos pecar, el Señor nos ha restaurado y nos restaura de tal manera que nunca podemos perder la salvación. Y ahí es la contestación que le da a David y a nosotros. Y por último, Él restaura al mundo mediante nuestro testimonio. Como dice David en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios, ¿no? Que Él puede sacar de una situación terrible, de pecados que son probablemente no al nivel de como que crearían un clamor público. No vamos a llegar a ese nivel probablemente en nuestras vidas, ¿no? Pero aún en ese sentido, por muy depravada que sea la cosa que has hecho, por muy desagradable, malvado, por muy consciente que fuiste en tu pecado, el Señor puede restaurarte a ti y tus circunstancias. Entonces, abracemos el arrepentimiento con todas nuestras fuerzas. Reconozcamos cómo hemos pecado contra Dios. Si tú sientes que el Señor te está sacando algo, te está trayendo algo como al frente de tus pensamientos, considéralo y reconócelo. Porque ningún pecado es pequeño, y eso es la verdad. Sabemos que da igual si has mentido o si has asesinado a Urías y a otros de tus militares solo para que Urías muera. Estás igualmente separado o separada de la presencia de Dios. Confesemos al Señor sin reservas, porque Él desea que nos acerquemos a Él. Renunciemos a caer en la misma piedra. Esto es difícil, o sea, yo os puedo decir, hay un par de luchas que yo he tenido muchas luchas con el pecado que continúan. Tania y yo estábamos en la terraza, ayer no, pero antes de ayer, hablando de qué pecados nos tenemos que arrepentir y abandonar, ¿no? Y todavía nos quedan. Pero yo me acuerdo, yo fumaba y no, yo sé que habrá gente que fuma y desde luego no quiero hacerte sentir mal. Yo no solo fumaba, sino que era extremadamente adicto. No podía fumarme un pitillo sin tener la necesidad absoluta de comprarme un paquete después. No podía, ¿vale? Y eso a mí no solo me sentía como que era pecado, era bastante humillante para mí mismo el no poder deshacerme de esta cosa. Y un día sentí que el Señor me decía, estábamos tan yo escuchando música en la terraza de un apartamento que compartíamos con un primo mío, y el Señor me dijo, si tú quieres superar esto en tu vida, tú tienes que renunciarlo hoy y para siempre. No puedes tomar la decisión todos los días. Tienes que tomar la decisión hoy y para siempre. Nunca más voy a fumar un cigarrillo, Señor. Nunca más. Y cada vez que me llega la tentación, nunca más, Señor, voy a fumar un cigarrillo con tu ayuda, porque yo sé que yo no puedo, ¿no? Pero nunca más. Tenemos que renunciar de verdad al pecado. Y busquemos y ofrezcamos la restauración que Cristo nos regala. Y eso me recuerda a una cosa que decía Rafa en el sermón de la semana pasada, que decía, guarda tu espada, Pedro. Guarda tu espada. Yo creo que a veces eso es una cosa que nos tenemos que decir a nosotros mismos, porque si el Señor nos ofrece una restauración tan radical, ¿quiénes somos nosotros para levantar la espada contra nosotros mismos, castigarnos o flagelarnos por los pecados que hemos cometido? No tenemos ese derecho.
Si respetamos el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos flagelarnos a nosotros mismos por nuestros pecados. Tenemos que abrazar esa restauración y guardar nuestra espada. Y si aún os quedan dudas de si Dios es el restaurador, quería leeros 2 Samuel 12:24, que es justo después de que el hijo de David y de Betsabé murió. Y dice así en el 24: Luego David, luego de ducharse y de haber ido al templo, fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón, a lo mejor os suena. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que le pusiera el nombre de Jededías, por disposición del Señor. ¿Sabéis lo que significa Jededías? Significa el amado del Señor. El Señor tomó el pecado de David, tomó la destrucción que había creado su pecado y lo restauró a tal manera que Betsabé se convirtió en linaje escogido del que vino Cristo. Salomón se convirtió en el tatarabuelo de Cristo. Porque Dios es un Dios de restauración. Cristo nos restaura. Así que da igual cómo de horroroso sea tu pecado, tú puedes acercarte libremente al Señor y Él te perdonará y te restaurará. Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Y ¿sabes qué? Os animo a que encontréis a alguien, bien sea vuestra pareja si son creyentes, o alguien, un amigo de la iglesia, un conocido, o incluso un líder con el que tengáis afinidad para confesar vuestros pecados. Y no lo digo en el sentido de ir y decir algo y salir de ahí, ¡uf!, me lo he quitado encima. No, hablar. Tania y yo estábamos hablando y la verdad es que el Señor nos iluminó en cuanto a cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para abandonar nuestro pecado. Hace falta pensar, esto no es fácil, esto no es simplemente, bueno, lo pongo en las manos del Señor y tiro para adelante. No, hay que pensar, hay que tener una estrategia de cómo vamos a poner de nuestra parte para renunciar al pecado, ¿no? Y ponernos en las manos del Señor para que Él nos restaure. Os animo a que hagáis eso y si queréis con eso, oramos. Señor, Padre Celestial, te doy gracias porque la verdad es que es un placer el poder entrar en tu palabra, hablar de ella y escuchar, Señor, cómo tú nos hablas. Y yo confío en que tú estás hablando a otros como me estás hablando a mí, Señor. Para mí, por ejemplo, Señor, tú sabes que es esta idea de que a veces me sobreviene la preservación propia me sobreviene el miedo cuando voy a testificar de ti, Señor, como cuando estaba con él y me preguntó, bueno, ¿y qué hace tu padre? Y por tontería no le dije, dejé que hubo una distracción, no volví a sacar el tema. Qué pérdida de oportunidad, Señor, lo siento por avergonzarme de ti. Y lo mismo que me pasó con Lizzie, Señor, lo siento, perdóname por avergonzarme porque me da miedo, Señor. No quiero ser así. Te pido que nos ayudes, Señor, a renunciar a nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú nos restaures, que tú tomes estos pecados, esta situación con Lizzie y con Eli, Señor, y que tú restaures esa situación que yo he dañado con mi cobardía y con mi pecado, Señor. Y te doy gracias porque no siento pena, ni vergüenza, ni horror, porque sé que tú eres poderoso y porque tú me conoces y tú sabías que esto iba a pasar. Nada te sorprende, Señor, y tú moriste por mí aún antes de que yo estuviese convencido de mi pecado, Señor. Gracias. Y entonces te pido lo mismo, Señor, que tú a los que hayas convencido de pecado, Señor, les des la gracia, les des la dirección para poder encontrar tu restauración, la alegría de tu salvación, Señor, en el trabajo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.